Buen día. Hoy vamos a revisar la actividad integradora 5 correspondiente al módulo 4. Esta se llama Literatura clásica y situaciones actuales. En esta actividad vamos a identificar algunas situaciones actuales y los elementos lúdicos que existen en la literatura y vamos a escribir un pequeño texto literario. También vamos a recuperar algunos aprendizajes sobre la oralidad y la escritura. Esta actividad la vamos a entregar en un documento elaborado en un procesador de textos. Para realizarla, lo primero que vamos a hacer es leer la reseña del texto Las nubes de Aristófanes, que es esta reseña. Aquí nos cuentan en general de qué se trata la obra y después vamos a leer las páginas de la 1 a la 22 de la obra original. Entonces aquí vamos a ver desde la primera página, aquí, hasta la página 22. Entonces vamos a buscar después hasta la página 22 y estas páginas son las que vamos a leer de la obra. Una vez que hayamos leído eso, vamos a descargar en este enlace la plantilla, el documento para realizar en el procesador de textos nuestra actividad. Una vez que ya tengamos descargada la plantilla, recuerden poner su nombre y su grupo por lo menos, que son los datos básicos para identificar su actividad. Y después vamos a contestar las preguntas que aquí nos hacen. Entonces recuerden, después de haber leído de la página 1 a la 22 del texto Las nubes, vamos a identificar cuál es el argumento, es decir, de qué se trata la obra, cuáles son las acciones principales que ocurren. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de ellas. Después, cuáles son los personajes que están involucrados en esas acciones, quiénes aparecen, qué hacen. Posteriormente, en el inciso C, vamos a identificar características de la personalidad que podamos reconocer en esas páginas que leímos de cada uno de los personajes. Cómo son, cuáles son las cosas que les interesan, cuáles son las preocupaciones que tienen, cuáles son las soluciones que encuentran a sus problemas, etc. Entonces todo eso vamos a describirlo aquí para que podamos reflexionar sobre si vemos esas características en las personas en la actualidad. Después vamos a buscar en el texto algunas situaciones que nos parezcan graciosas o cómicas o divertidas que aparecen en la historia. Entonces podemos revisar otra vez el texto y buscar qué partes pues, nos hicieron gracia, nos parecieron más cómicas y eso lo vamos a describir como hacer un pequeño resumen en este inciso D. Finalmente, para terminar la pregunta 1, vamos a identificar cuáles son las situaciones que aparecen en la historia que podemos ver todavía en la actualidad. ¿Qué cosas o qué situaciones se presentan entre los personajes que podemos relacionar o que podemos identificar que siguen ocurriendo? Después, pensando en estos personajes que identificamos y en este argumento que escribimos arriba, vamos a, digamos, como a escribir o a inventarnos un nuevo cuento que sea un cuento, pues un cuento corto entre 15 y 20 líneas, pero lo que vamos a hacer es adaptarlo al contexto actual. Entonces, bueno, van a organizar primero la estructura general y se pueden apoyar de este documento que se llama Producción de textos para profundizar un poquito en cómo hacer esa estructura. Y una vez que tengan la estructura, en donde también tienen que identificar cómo serían
cada uno de los personajes que aparecen en la obra, cómo serían si vivieran, digamos, en este momento. Imagínense como si fueran sus vecinos o como si fueran alguien conocido, cómo serían, qué características tendrían, dónde vivirían, cuáles serían las situaciones a las que se enfrentan. Recuerden relacionándolas con el argumento general de la obra. Una vez que tengan esa estructura, van a grabar un audio contando ese cuento, narrándolo. No es necesario que lo escriban completamente, sino que tengan una estructura general de cuáles serían las acciones principales sin una descripción así muy precisa. Eso lo van a ir haciendo de forma oral, narrándolo. Una vez que tengan su narración, pues van a subir el audio y lo van a pegar aquí para que puedan compartirlo y que podamos escucharlo. Finalmente, van a escribir en este apartado E, si van a escribir el texto completo, pues el cuento completo, eh, y pues mejorando un poco y escribiendo ya de una forma más eh, pues sí, como más adecuada y tomando en cuenta las características que hemos visto durante durante estas semanas de los textos literarios, van a escribir un texto de entre 15 y 20 líneas. Finalmente, en la pregunta 3 van a reflexionar sobre qué tan fácil o difícil fue traer esa historia al contexto actual, qué cosas similares o diferentes encontraron y qué cosas se les dificultó traer como, digamos, a la actualidad. También van a reflexionar sobre cómo podemos aprender si este tipo de obras que son como más bien graciosas, que tratan como de ser divertidas, realmente pueden o no ser, digamos, didácticas o enseñarnos algo. Y después van a reflexionar sobre las diferencias que hubo al contar el cuento en un audio y cuando lo tuvieron que escribir. Entonces, ¿qué forma se les fue más sencilla o cuál se les dificultó más? ¿Qué ventajas o desventajas encontraron y cuáles son las similitudes y diferencias que encuentran entre narrar y escribir? Eh, Recuerden revisar estos recursos, recuperar aprendizajes, oralidad y escritura para que también podamos tener unas reflexiones un poco más profundas sobre estas diferencias y este recurso de para saber más Sócrates y los sofistas para que también podamos conocer con más profundidad y contextualizar un poco la obra de Las nubes que nos presentan. Recuerden nombrar su archivo de forma adecuada con sus apellidos, guión bajo, módulo 4, semana 3, actividad integradora 5. Y una vez que tengan contestadas estas preguntas con su cuento y su nombre y el nombre correcto de la actividad, lo subirán a la plataforma y tendrán lista la actividad integradora 5. Espero que este video les sea de utilidad.